Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta conversación y presentación de un libro que nos permite ser guía, compañía, que nos orienta y escrito por Francisco Carmona. Pues aquí les voy a ir empezando a antojar el libro que nos motiva a esta conversación de hoy, es Conexión Interior. Y pues para esta conversación tenemos varios asistentes, varias personas. Vamos a tratar de hacer un recorrido rápido por el libro, simplemente para dejar antojadas a las personas de leerlo, de disfrutarlo, de gozarlo, porque es un libro que tiene un especial sentido. Vamos a conversar con Francisco Javier Carmona Romero, hijo de Nicanor y Aura, papá de Luciana, ex esposo de Cristina, y durante 22 años miembro de la congregación religiosa marianista. Allí se formó en ciencias de la educación, filosofía, letras, teología y acompañamiento terapéutico e innovación educativa. Se ordenó de sacerdote y terminó su carrera de psicología. Desde el 2004 trabaja como formador y constelador y en 2018 comenzó a desarrollar el tema del vínculo, trauma e identidad asociado a las constelaciones. Actualmente es el director del proyecto terapéutico y formativo Ananke y pues trabajamos con él. Tenemos la dicha de estar acompañando todo su ejercicio. Y también está para la conversación Yardani Muñoz Gómez, es psicólogo clínico, asesor psicológico, constelador familiar en vínculo y trauma y también orientador de muchos grupos empresariales que han solicitado sus servicios de acompañamiento profesional en distintos casos. Y pues en el grupo hoy presente, en este Zoom, pues tenemos varias personas que hacen parte del trabajo constante que se hace desde Ananque y que están aquí presentes y que posiblemente podrán enriquecer esta conversación. Francisco, gracias. Gracias por este nuevo libro que pues ya lo vemos distinto a este otro, pues que hace parte de la colección, pero en otro formato, el primero que tuvimos que es Implicación, Amor y Orden, y arranquemos por ahí. Pues gracias. ¿Y en qué consiste este número uno? Porque si ya tiene número uno, es porque vienen muchos más coleccionables. Ya el número nos empieza a dar una pista. Cuéntanos. Bueno, gracias Lili por la presentación, a todos los que están en este espacio compartiendo con nosotros. La, la cuestión es la siguiente, mira, el 1 de noviembre del año 2017, Ujú. yo comencé a escribir diariamente una reflexión que intenta integrar la psicología, la espiritualidad, teología, bueno, varios elementos. Ujú. De esos, de esas reflexiones están surgiendo estos textos. Entre ellos, pues, el primero que tú tienes que llama conexión interior. Ese, conexión interior. Ese es el resultado de las reflexiones que se vienen haciendo a diario desde el 1 de noviembre del 2017 Que están en Spotify también. y que están en Spotify también. Ujú. El segundo, además, están en Spotify y voy a contar aquí pues algo que es bien llamativo. Porque hace 2 semanas yo estaba haciéndome la pregunta si dejaba de escribir estas reflexiones y de hacer estos audios. Ok. Cuando estaba en medio de esa reflexión, y ahora les voy a decir, cuando estaba en medio de esa reflexión, me llega una estadística de la plataforma de creación de los podcasts de Spotify, y me dice que en los últimos 30 días 50.678 personas han escuchado el podcast. Eso. Qué maravilla. Entonces, esa cifra me pareció bastante significativa. Se lo mostraba a Yarda. Y yo dije, no, no, venga. Es que la primera sensación que me hizo entrar en reflexiones, porque había visto, pues, como que tenía poca acogida del podcast, ¿cierto? Ujú. Y aunque yo lo hago no tanto por la acogida, sino porque me encanta hacerlo, porque lo disfruto haciéndolo, yo dije, bueno, de pronto esto es más un ejercicio para mí que para
que para el resto de personas. Sí. Es, curioso, es como si el universo hubiera cogido y hubiera dicho, mire, mire, venga, Venga, pues tenga. y se va a dar cuenta que no es solo Yardán y Sofi, Liliana y María Elena y otros cuantos los que escuchan. Mire que hay toda una comunidad en torno a esos podcasts que lo viene escuchando y con bastante seriedad. Después me mandaron la estadística de países y entonces aparecían 77 países que escuchan las reflexiones. ¿Cómo? ¿Qué es esa Wow. maravilla? Yo dije, uy, Dios. Venga, aquí ya no hay una responsabilidad solo conmigo, sino que hay una responsabilidad con una comunidad que se está nutriendo de los podcasts. Ya estos libros, como te digo, van a ir saliendo. Ya Ujú, está cocinándose el siguiente que va a hablar sobre familia y pareja. Este habla sobre el viaje hacia uno mismo, el otro va a hablar de conectándonos con la pareja. ¿Cuál es como el eje central de estos textos? Tú lo mencionaste ahora, desde hace 20 años. Yo vengo sumergido en el mundo de las constelaciones. Bueno, en realidad 19. El próximo año, Dios mediante, el 3 de junio, eh, digamos así, se celebran los 20 años de Constelador. ¿Por qué el 3 de junio? Porque ese es el día en que yo, por las cosas bonitas de la vida, estando en la ciudad de Girardot, la gente me dice qué estoy haciendo, yo les cuento que dentro de lo novedoso estoy asistiendo a un grupo de constelaciones y me piden hacer no una, sino ujú. tres constelaciones ese día. Y entonces yo sin saber cómo pues, me dejé guiar y las hice. Y la experiencia fue supremamente bonita. Una de ellas era una chica que llevaba 6 años sin encontrar trabajo, encontró trabajo. La otra persona era alguien que llevaba 22 años sin ver a su papá. Al lunes se encontró con el papá después de 22 años. Y otra persona tenía un tema muy difícil con la mamá y logró superar ese evento. Entonces, ya de ahí, yo regresé a Girardot y me encuentro en la universidad con Renan Darío Gallón, que es en ese momento el decano de la Facultad de Desarrollo Familiar de la Luisa Amigo, y él me propone enseñar constelaciones familiares. Entonces, Pero prácticamente, ¿qué es este atrevimiento? yo no empecé, curiosamente, yo no empecé haciendo constelaciones, sino que empecé enseñando Constela. constelaciones. Por eso es que yo digo, Y Yardania empezó en ese grupo. no, él no estaba negro, Un Ah, no año estaba ahí. después. Un él año vino después ya. después. Entonces fue Ah, muy curioso porque digamos así que las constelaciones, yo me las encuentro, yo siempre digo que las bueno, constelaciones me encontraron a mí, ellas fueron las que me eligieron, pero después me eligieron para que fuera formador de constelaciones. Entonces, desde hace 20 años, yo hago constelaciones todo el día y todos los días y a todas horas y enseño constelación. Entonces, ujú. digamos que eso es. El primer libro, Implicación, Amor y Orden, no pertenece a la saga de Conexión Interior. No, este fue como la primera inspiración. Eso. Este fue el que rompió como el marco de que no, ¿puedo escribir o no? Por aquí empezó el sí. Además es muy simpático porque ese libro, ese Ujú. primer libro, fue un mandato de un médico. Fue parte de la receta. Fue parte de la receta. El doctor John Jairo, yo no sé si es Calle, Isasa Calle o Calle Isasa. calle, calle y Calle. Sasa. Calle Isasa. John Jairo Calle Isasa. Un médico bioenergético al que yo estaba visitando porque tenía una alergia. Y entonces este doctor coge y me dice, hágame el favor y abre espacio en su agenda y se sienta a escribir. Entonces yo llegué al consultorio y le dije, abrimos una semana y en esa semana, como resultado de ese ejercicio terapéutico, eh, se dio a luz ese libro Y se acabó la alergia. y se acabó la alergia, curiosamente acabó la. Entonces ahí está. Bueno,
Entonces, volviendo al tema, conexión Ajá. interior, y quiero contar un poquito algo. Perfecto. En constelaciones familiares hay una expresión que se llama el movimiento interrumpido. El movimiento interrumpido es aquella experiencia que un ser humano vive alrededor de los 4 o 5 años cuando, por alguna circunstancia de la vida, el contacto con la madre se ve disuelto, ¿cierto? Por enfermedad de la madre, por la muerte de la madre. Entonces el niño pierde eso que es tan fundamental en la construcción de la psique humana, que es el vínculo materno. Una vez profundizando sobre ese tema del movimiento interrumpido, yo encuentro a Frank Rupert, y no solo a Frank Rupert, sino a Donald Kasher, a, bueno, a otros autores que en este momento se me escapan, pero esos dos muy representativos. Y ellos cogen y dicen, hay eventos que se presentan en la vida de los seres adultos y por el impacto que producen, excinden la psique. Entonces, se produce una separación de la psique. Esa excisión da origen a un yo falso, a un yo Ujú, verdadero. Y después, la incapacidad de juntarlos da origen a un tercer yo, ¿cierto? Entonces, así tenemos un yo traumatizado, un yo sano, un yo sobreviviente. Y eso es lo que llama la excisión psíquica o la disociación psíquica. Resulta que, bueno, es el estudio de eso es lo que da origen a la formación en vínculo y trauma, constelaciones de vínculo y trauma. Resulta que para superar el trauma, la, la forma de superar el trauma es logrando la cohesión de las partes disociadas o de las partes escindidas. Cuando eso se logra, entonces digamos que la persona recupera la sensación de ser ella misma. O sea, se produce una reconstrucción de su identidad. Y ujú. bien, desde Peter Levine, que es el padre del trauma, de la teoría del trauma, y cada día más autores empiezan a hablar de este asunto, se afirma que la espiritualidad es la vía que permite que lleguemos a esa cohesión. ¿Por qué la espiritualidad es la vía? Porque en la espiritualidad nosotros aprendemos, por un lado, a reconciliarnos con el pasado y por el otro, a trascender el dolor. ¿Cómo trascendemos el dolor? Dándole un sentido y un significado. Y entonces el resultado de ese tema es que hay una conexión interior. Entonces, por eso se llama el libro Conexión Interior. Entonces, a medida que nosotros nos conocemos, en la medida en que nosotros vamos profundizando sobre la experiencia que tenemos de nosotros mismos, vamos dándonos cuenta que en el interior de nosotros hay una fuerza casi de orden superior, ¿cierto? Para ser un poquito humildes y no terminar diciendo que de orden superior. Aunque Marion Goldman, en su libro Los frutos de la virginidad, dice que es una fuerza superior, semejante a la del sí mismo, la que logra hacer que nosotros integremos todo lo que está disociado, ¿cierto? Y Carl Gustav Jung dice eh, que entre los pacientes mayores de 35 años, él se da cuenta que las dificultades psíquicas se resuelven con una experiencia espiritual o religiosa auténtica. Entonces, de ahí nace el tema de conexión interior. Volver a nosotros mismos, y el camino para llegar a nosotros mismos es conociéndonos, porque en la medida en que nos conocemos, descubrimos que tenemos un centro
del que irradia toda la fuerza para nosotros poder superar las dificultades de la vida, realizar nuestra identidad y sentirnos en paz, reconciliados con todo lo que nos rodea. Entonces ese es el sentido. Bueno, y aquí, pues, y de alguna manera es el abrebocas que nos encontramos en la introducción del libro, Pacho, porque yo subrayé algunos elementos y uno es como inicia el libro y es la auténtica existencia comienza con la introspección para descubrir el fundamento de nuestra vida, un poco lo que se está señalando. Este hallazgo nos permite encontrar propósito y sentido porque vivir sin este fundamento nos lleva a una existencia sin dirección, en la que normalizamos el sufrimiento y la lucha. Aquí pues nos empiezan a dar pistas de gran parte del contenido de ustedes, si ya se lo leyeron, pues podrán ir haciendo algunos comentarios en el momento que vamos conversando, eh, porque pues también nos llama la atención sobre la oscuridad se instala cuando renunciamos a nuestra autenticidad y nos alejamos de nosotros mismos. El libro evidentemente plantea, Pacho, esa necesidad de introspección, o sea, una, esa necesidad de la conciencia, otra, la conexión con la espiritualidad. Hay un diálogo constante entre lo espiritual, la palabra de Dios, la conexión con Dios todo el tiempo y la búsqueda personal y la observación personal. No sé si Yardani, y que lo habíamos conversado, tiene eso identificado. Ahí hay un cruce constante durante cada uno de los capítulos en donde se dialoga, pues habla el psicólogo y habla el sacerdote, escribe todo el tiempo, pues como ayudándonos en una reflexión que nos permite interiorizarnos más. Ya. Mira, que a mí me parece muy bonito este tema y siempre le he dicho a Fran que la manera como se vincula la psicología a esa Sí, parte espiritual le da una identidad muy diferente y la baja a lo terrenal, ¿cierto? Yo creo que todos sí. nosotros hemos tenido una espiritualidad o una religiosidad donde es muy elevada, Dios está allá y yo estoy aquí con unos problemas, ¿cierto? Y la manera como Fran viene a bajar eso como al yo personal, porque entonces vincula un texto evangélico de que Ajá. dice tal parte y lo pone en el plano terrenal, le da a muchas personas esa capacidad de ver un Dios más cercano, ¿cierto? Que me parece a mí muy bonito y me parece también mucha fuerza frente a este libro de conexión con la vida. Yo pienso que desde ahí nos da todo, y lo que yo se lo había dicho alguna vez, todas esas reflexiones, por ejemplo, para nosotros los que somos psicólogos, esto es como un decálogo, ¿cierto? Un decálogo Ajá. donde yo me puedo leer y ver que en muchas reflexiones me dan muchas pistas para poder entrar también en un contexto con un consultante y poder reflexionar frente a eso. Ahí Francisco no es un texto religioso, es como muy espiritual, es una diferencia porque también hay algunas citas hay reflexiones desde otras religiones, pues como de Buda, de distinta, una información que nos permite estar más cerca de la divinidad. Es un reto que tienes en tus escritos. Es que esa parte de una convicción, Lili, que es una convicción que no solo la he desarrollado lógicamente yo, también digamos que los precursores en ese ámbito, eh, curiosamente, pongámoslo así, William James, el padre de la psicología experimental. Ajá, Hay un momento donde William James coge y dice, si queremos entender la psique del ser humano, tenemos que entender su experiencia religiosa, ¿sí? Entonces es una cosa donde uno dice, venga, aquí ya estamos ante una realidad supremamente profunda. Durkheim, Carl Friedrich Durkheim, coge y dice, si nosotros como psicólogos, porque él es un psicólogo de la casi, a ver de qué año estará este es un hombre que ya hace bastante rato pues pasó por esta existencia y una de las cosas que coge y dice es, si queremos entender la dinámica comportamental y actitudinal de un sujeto, tenemos que profundizar en cómo se configura su ser. Y no hay una configuración del ser que no esté conectada, orientada hacia la trascendencia y la experiencia religiosa. ¿Sí? Entonces,
la, ¿cuál es el sentido? Independiente de cualquier religión, la, la premisa es esta. Ujú, El alma busca saber sobre sí misma y sobre la fuente de la que ella proviene. ¿Mm? Entonces, por eso en la mitología se habla de que el alma es viajera. ¿Cierto? ujú, El viaje, la experiencia del viaje nos permite conocer nuevas realidades, nuevas culturas, nuevas personas, nuevos comportamientos, nuevas dinámicas. Y también nos permite saber acerca de nosotros mismos. Cuando uno viaja, entonces uno está viajando por ahí, ¿cierto? Y uno termina diciendo, ay, Lili, nosotros sí nos pegamos de muchas cosas en la vida. Mira aquí, esto ¿cómo no, viven? cómo viven, mira esto, cómo se relacionan, mira esta Ujú, dinámica que tiene la gente. Entonces, un viaje también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, no solo a otros, sino a nosotros. ajá, Entonces, el alma es viajera, pero solo que el viaje del alma, en lugar de ser hacia afuera, es hacia adentro. Porque la principal preocupación del alma es ujú, conocer la fuente de donde brota toda la fuerza que hay en ella. Y lógicamente, la fuente es la vida, ¿cierto? Entonces, hay un cuento zen que a mí me parece muy bonito porque hay un discípulo que está muriendo y entonces el maestro le escribe y le dice, solo muere lo que un día nace, lo que nunca nació, eso nunca muere. mm, Entonces, ¿qué es lo que muere en nosotros? Lo que un día nació, el cuerpo. ajá, Pero lo que ese cuerpo contiene, como nunca nació, nunca muere. Entonces, ¿y qué es eso que nunca muere? Pues el ser, nunca muere, ok. porque nunca murió, nunca nació, perdón. Entonces, ahora, todo el sentido de la reflexión es eso. Si el alma desea conocer su fuente, primero debe conocer cómo está llevando esta experiencia física, terrenal, como queramos llamarla, y eso necesariamente va a desembocar en la pregunta, ¿quién es Dios? ¿O cuál es el fundamento? ¿O quién es ese ser superior, Atman, como lo queramos llamar, que Ajá, dirige mi existencia y que me da la fuerza para vivir? ¿Mm? Entonces muchos reconocen la divinidad, reconocen ese ser superior. Algunos evitan llamarlo Dios para que no aparezca ninguna religión diciendo es de nuestra propiedad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay Hopkins, el físico, él cogía y decía, yo no, yo lo llamo arquitecto para poder hablar de él con libertad, porque cuando yo lo llame Dios, viene la religión católica, viene la religión judía, viene la religión musulmana y dicen, él es de nuestra propiedad y si usted quiere hablar de él, lo tiene que hacer en los términos nuestros. claro. Y, y Dios se resiste a esas apropiaciones de una institución, de un movimiento, de una persona. Él es Dios, entonces Dios no cabe en una institución, aunque lo En- intentamos meter ahí. Durante el libro y el recorrido del libro, pues nos encontramos, ese hilo abraza y pasa por todo el libro que está en los distintos capítulos. Hay uno que me llama mucho la atención, que se conecta mucho con esto que está en la página 58 y es que es la noche oscura del alma, ¿sí? La noche es una imagen de la vida espiritual que se utiliza para describir el estado de soledad y desolación que experimenta el alma. Aquí haces un contraste muy bello y que pasa en distintos momentos, en distintos capítulos sobre eh, esa luz y la oscuridad, la luz y la sombra, como los retos que tiene el alma, incluso a partir del trauma o de cualquiera, o el niño interior, o de la relación de pareja, o la construcción de familia, que también aparecen aquí enunciados,
es importante y nos llamas mucho la atención como para que caigamos en cuenta de la necesidad de tener claridad frente a esa luz y esa oscuridad. ¿sí? El alma es la vida. Ajá. El alma se ilumina cuando tiene un propósito, cuando tiene un sentido. Y el alma se oscurece cuando nosotros, sabiendo cuál es el sentido de la vida, nos apartamos de ese sentido de la vida, ¿cierto? Mm. Hay una, hay una definición que a mí me parece muy linda de pecado, porque nosotros estamos muy acostumbrados, los que nacimos en la Iglesia Católica, a que pecado es aquello que nosotros hacemos en contra de los mandatos de Dios. Pero hay una acepción que es mucho más bonita y es, ¿qué es pecado? Pecado es pretender ser lo que yo no soy. ¿Mm? Entonces el pecado es la negación de mi identidad. ¿Qué Wow, eso quiere decir pues eso? no lo veíamos como pecado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces quiere decir que si yo tengo claro cuál es el propósito de mi vida, ir en contra del propósito de la vida oscurece mi alma. Y esa oscuridad, claro, el que anda en tinieblas tropieza, el que anda en tinieblas hace un montón de desmanes, ¿cierto? Y además de que se llena de miedo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la noche oscura del alma, es esa ceguera que el alma experimenta de no saber, o ese estado del alma en el que el alma no sabe hacia dónde se dirige, donde el alma no tiene claridad de su propósito, donde el alma no sabe cuál es el camino que le conviene tomar. En la espiritualidad, la noche oscura del alma tiene dos orígenes. Ajá. Un origen que es activo. Ese origen activo comienza el día que yo hago algo en contra de, del sentido de mi vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que una persona dice que ella ama profundamente la vida y un día ella, cansada, aburrida, hace algo en contra de su propia vida, se pone en peligro, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí empieza a surgir la pregunta, si yo amo tanto la vida, ¿qué fue lo que pasó que yo la puse en riesgo? Y ahí comienza la oscuridad del alma. Una persona que dice amar mucho a su pareja y sin embargo tiene un enredo afectivo, ahí comienza la noche oscura del alma. Cuando una persona, como me decía a mí un médico, que dice, el médico me decía, mire, hay una persona que me dice que el esposo es lo mejor que le ha podido pasar a ella en la vida. Y sin Ujú. embargo, esa persona se dedica a hablar más del esposo. Eso es una oscuridad del alma. Esa oscuridad es activa, ¿m? Porque yo me doy cuenta que soy, que es lo que estoy haciendo. Pero también hay otros momentos, y esa es la noche pasiva del alma, en la que la vida misma o Dios me enceguece. Entonces yo voy a tomar el pelo, yo soy un periodista reconocido en todos los medios, y entonces un día cogen y me dicen que hay personas más jóvenes con más creatividad, y que ellos van a tomar el puesto que yo venía desempeñando. Y yo me sumerjo en un mar de preguntas. Entonces, Ujú. yo no lo busqué, la vida me lo tiró como un baldado. Entonces yo me empiezo a meter en un mar de dudas y esa es la noche oscura. ¿Cuándo termina la noche oscura? Tanto en lo activo como en lo pasivo. El día que yo digo, venga, es que independiente de esto o de aquello, lo que yo amo y lo que yo quiero vivir es esto. ¿Mm? Ujú. Entonces, curiosamente, la noche viene a nuestra vida para darnos claridad. ¿Mm? Ok. ¿Qué Nos dice? ofrece esa Ah, posibilidad. Nos ofrece sí. esa posibilidad, o sea que hay que estar observantes. Hay que estar vigilantes. La noche es distinta a la crisis, porque la crisis se genera por, pone en cuestión el estilo de vida, el modo de relación. La noche oscura pone en entredicho la identidad y pone en entredicho el sentido de la vida, ¿sí?
Entonces, cuando hay alguien cuestionándose su identidad, ¿será que el matrimonio es para mí? Está en una noche oscura del matrimonio. ¿Será que yo me equivoqué como mamá porque mis hijos andan en estos problemas? ¿Será que yo no supe ser mamá? Esa persona está en una noche oscura. ¿Mm? Y vuelvo y digo, salimos el día que llegamos a la síntesis y decimos, el valor mío como persona no depende de los logros. El valor mío como persona no depende del reconocimiento externo. La labor mía como mamá consiste en dar la vida, acompañar la vida, y una vez que los hijos crecen, ellos toman su rumbo. Yo soy exitosa como mamá porque lo logré dar a luz y no dejé que se murieran en los primeros años de vida, ¿cierto? Ujú. Pero cuando nosotros queremos hacer de más, el alma se oscurece. Cuando queremos hacer de menos, también el alma se oscurece. Porque el alma sabe para qué está, para qué vive, ¿cierto? Entonces, ese es el tema de la oscuridad del alma. Y como el termómetro del alma, entonces, ¿cómo sabe uno que está en el justo lugar? Uno, porque sabemos que estamos fuera de lugar porque estamos cuestionando lo que somos. Ajá, Y sabemos que estamos en el lugar porque fluimos. se Porque a fluye. pesar de que hay dificultades, vamos para adelante. Y puede Porque a haber crisis pesar, incluso. porque a pesar de que hay motivos para derrumbarnos, nos mantenemos firmes. ¿Mm? Ujú. Entonces, la fe es esa fortaleza interior que nos permite conservar la paz en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Ahí es cuando nosotros sabemos que estamos en nuestro lugar. ¿Mm? En este viaje hacia uno mismo, Yardani, estos temas aparecen en el ejercicio diario como psicólogo, como constelador, aparecen estas conexiones, esto que Pacho nos acaba de mencionar, frente a esa oscuridad, frente a esa falta de claridad, esa desconexión con lo que tengo que hacer en la vida. O sea, lo que está plasmado aquí se puede evidenciar en el día a día. Digamos que eso lo vive uno en consulta todos los días, ¿cierto? Y todos los que Ajá, somos psicólogos tenemos claro que eso lo vivimos. Por eso me parece a mí muy bonito, pues, tener esto escrito, porque ujú. mira que a mí algo me parece muy particular y es que, bueno, yo no le sumo a Francisco en el podcast porque, porque yo no le escucho los audios porque a mí no me queda nada, ¿cierto? Porque a veces voy manejando, entonces estoy más pendiente de la manejada que lo que escucho. Entonces yo casi siempre lo que hago es que lo leo. Sí, Pero hay unos que he leído que me parecen tan interesantes que yo digo, lo voy a guardar para tal cosa y se me pierden muchas veces, ¿cierto? Entonces sí, yo digo, claro. aquí que están escritos, pues ya no Aquí los tengo memoria, tenemos. Y ¿cierto? subrayados y todo. Y subrayados y todo, que es lo que le gusta a uno tenerlo todo subrayado, entonces uno dice, ya sé dónde encontrarlo, ¿cierto? Y Ujú. sé dónde encontrarlo, esto que viví con algún consultante o para un taller, para lo que yo quiera empezar a llevar también a toda esta dinámica, porque se vuelve un camino. Fran nos introduce a una conexión interior y todos los que estamos haciendo este ejercicio, pues nos volvemos también eso voz a voz de toda esa reflexión que es tan interesante. Entonces sí me parece muy claro que todo eso lo vivimos diario nosotros también. Bueno, en el avanzar en la lectura y quienes de ustedes, no sé, pues me harán levantando la mano, quienes ya lo leyeron, tengan por ahí como apreciaciones que quieran hacer y quienes no lo han leído, empiezan a aparecer para mí pues como llamados de atención. Uno es ¿qué diferencia hay entre hacer lo que nos da la gana y lo que queremos? En alguno de los textos lo leí yo, bueno, un momentico, una cosa es lo que le da la gana hacer y lo otro es lo que queremos hacer. Es así también tan delicadito como lo que acabas de decir entre oscuridad y crisis, que podría uno creer que es como lo mismo y finalmente es muy distinto y pone al alma en un lugar. Y entonces, ¿cuál es esa diferencia, Pacho, que me pareció bien interesante leerla en uno de los capítulos? Sí, es que muchas veces uno escucha, sobre todo adolescentes, que dicen, es que ustedes no me dejan hacer, Ajá, ustedes no me dejan ser. Cuando uno les sí, pregunta, y a ver, ¿qué es lo que quieres ser? Entonces ellos cogen y de inmediato aparece, quieren hacer lo que me da la gana. Hacer exacto. me da la gana de romper la norma, dejarme llevar por el capricho, Ujú. dejarme llevar por el impulso. Hay un autor
en este momento no recuerdo muy bien el nombre, que dice que desde hace muchos años nosotros venimos movidos por la fuerza del deseo. Entonces, que se nos dice, ah, usted lo siente, hágalo. Usted lo siente, no se cohíba. Usted lo siente, expréselo. Y entonces, Hobby dice, y entonces la gente se mete en ese cuento de que como yo lo siento, lo tengo que hacer. Y después no hay control sobre las emociones, no hay control sobre los impulsos. Y esto termina en una avalancha que nosotros no podemos parar. ¿Cierto? Rocamora, que es un psicólogo español especialista, es un psiquiatra español especialista en suicidio, dice que por la forma eh, del rostro, de manera especial, se puede ver cuando una persona se suicidó por un acto impulsivo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo así? Dice, sí, en la expresión del rostro, cuando la muerte ha ocurrido como un acto de impulso, como una falta de control del impulso, entonces en el rostro queda la sensación de que, Dios santo, ¿qué fue lo que yo hice? Claro. Pero en el momento en que la gente reacciona, ¿qué fue lo que yo hice? Ya es demasiado tarde. Entonces, por ejemplo, uno se tira del piso 10 de un edificio, ya cuando va en el octavo o en el noveno o en el sexto, se da cuenta que no era eso lo que tenía que hacer, pero ya no hay forma de Ya no más. atajarse. Ujú. Uno se toma un cianuro y cuando empieza a sentir todo el movimiento en el cuerpo, dice, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Pero ya no hay reversa. Entonces, hacer lo que a mí me da la gana es dejarse llevar por el impulso. Y Ujú. hacer lo que yo quiero es lo que está en consonancia con nuestra pasión, con nuestra vocación, con el sentido de la vida. Entonces, hacer lo que yo quiero siempre le trae paz a las personas. Las personas no se violentan cuando están haciendo lo que quieren. Tampoco violentan a los demás, aunque pueden haber crisis y dificultades. En cambio, para hacer lo que a mí me da la gana, yo tengo que violentar a otro. Porque el hacer lo que a mí me da la gana supone que yo voy a pasar por encima de los derechos de otras personas. Es más caprichoso. Exclusivamente para satisfacer mi deseo. Ok, es un asunto más de capricho, más de Es un impulso. asunto más de capricho y de falta de madurez. Ok. ¿Eh? Em, ¿Qué es? Lo mencionas en varios capítulos, aparece una constante y es también el escuchar, o sea, la importancia de escuchar y la importancia de escuchar, llamar la atención, de escucharme, de escuchar a otros, de de escuchar la vida, de escuchar la naturaleza, de escuchar. ¿Por qué es tan importante hoy? Porque es parte de este ejercicio de hacer ese viaje hacia uno mismo. Porque la palabra escucha viene del latín audire. Y entonces esa palabra significa, curiosamente, obedecer. Entonces, eh, de ahí viene obediencia, de audire. Entonces, el que Ajá, escucha, obedece. El que no escucha, no hace caso. Y entonces wow. aquí hay un elemento muy interesante. Si una persona se escuchara, obedecería a sí misma. Entonces, nosotros estamos en una cultura que promueve el ruido. Desde que las personas se levantan, están haciendo, escuchando ruido. El ruido nos dispersa. El ruido nos mantiene neuróticos y cuando hablamos de neurótico nos mantiene sin saber qué hacer, qué decidir, cómo reaccionar, nos mantiene impulsivos. En cambio, cuando yo hago un pare, hago silencio de la mente, empiezo a descubrir qué es lo que la vida quiere de mí. Entonces, ¿por qué hay gente que no escucha? Porque en el momento en que se para hacer silencio de la mente, para abrir, para estar atento al corazón, empiezan a aparecer la sensación de fracaso,
empieza a aparecer la sensación de abandono, empieza a aparecer la sensación de traición. Y como no somos capaces de soportar esas sensaciones, que son la manifestación del dolor o del trauma en nosotros, entonces comenzamos a huir. Entonces, oímos para no escucharnos. ¿Mm? Porque el que hace ruido, el que está ahí, pero no está comprendiendo el mensaje de lo que está escuchando, oyendo, el que no está con el oído atento, no se deja interpelar y en consecuencia no se deja transformar. Entonces, cuando uno escucha al otro, se vuelve empático y compasivo con la realidad del otro y logra comprender su demanda. En cambio, la gente que oye echa cantaleta. Usted que se preocupa, usted es muy afortunado, usted es muy bendecido, usted, mire, usted tiene todo a su alrededor. El que oye, cantaletea, el que escucha, siente amor y respeto por la realidad del otro. Bueno, en parte de este viaje hacia el interior, estamos conversando para quienes han ido llegando, estamos conversando del libro número 1 de esta colección que nos presenta y nos entrega Pacho y que está a disponibilidad de todos ustedes, que se llama Conexión Interior, el viaje hacia uno mismo. También otros conceptos que aparecen y que en la página 51 pues se le dedica el capítulo especial, pero igual le trasciende y muchos de los escritos los vamos a encontrar son los movimientos del ego y la mente consciente. Y voy a leer un pedacito en el segundo párrafo. Dice, la principal tarea del ego cuando surge, según la psicología, es deformar la percepción. Así desplaza al yo y puede controlar nuestra vida. La ignorancia sirve de alimento a su vanidad. En cambio, la espiritualidad nos saca de la ignorancia y nos hace conscientes. Me brinqué, pues no he seguido el texto, me brinqué en el párrafo, porque es la conclusión de ese párrafo, pero pues es un artículo especialmente dedicado a caer en cuenta quién es el ego, la importancia de conocer el ego en este viaje hacia uno mismo y cómo la necesidad de mantenernos en conciencia. ¿Nos puedes ayudar, Pacho, a identificar el yo, el ego y la conciencia como en ese viaje hacia uno mismo? Bien, mire, vamos a ponerlo en estos términos. El yo es el administrador de la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el yo atiende todos los impulsos que provienen del instinto y de las pasiones que se traducen en deseo. Y atiende las demandas del super yo, todo lo que nos ayuda a adaptarnos a la cultura y a convivir con los demás. Entonces el yo gestiona todo eso. El ego es una fuerza nuestra que nos capacita para lograr las cosas. Entonces todos tenemos ego, ¿cierto? Entonces, para uno poder coger y escribir un libro necesita ego, o sea, conectar con la fuerza que le va a permitir materializar ese deseo. Entonces, en una empresa, pues el administrador no hace todas las cosas, ¿cierto? El administrador habla y hay algunos que llevan a cabo la ejecución de esa obra, ¿cierto? Bueno, digamos que la fuerza en nuestro interior que lleva a cabo la ejecución de la obra se llama ego. Y el que da la orden de lo que tenemos que hacer, el que diseña todo, se llama yo. Cuando el yo se enferma, cuando el yo se enferma, entonces el ego toma el control. Entonces ahí es cuando viene el asunto supremamente curioso, ¿cierto? Háganse de cuenta esta pelea entre el arquitecto en una obra y el maestro de obra. Entonces el maestro de obra, el arquitecto
dice, piensa cómo va a ser la obra y cómo va a quedar la obra y el maestro de obra va y la ejecuta. Pero supongamos que falla el arquitecto, el maestro de obra coge y dice, no necesitamos planos, no necesitamos directrices, yo tengo mucha experiencia en hacer las cosas, entonces yo las hago a mi manera. Ese es el ego actuando. Ok. Entonces el ego, ¿cierto? Cuando se le subleva al yo, el ego es la manifestación de que el yo está herido. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la ley que rige al ego? La perfección, yo sé hacer las cosas bien. Ujú. La imagen, a mí nadie me tiene por qué juzgar ni criticar. Gozar del buen nombre, a mí me tienen todos que reconocer y dar lo que a mí me corresponde. Entonces, cuando el ego toma el control de la psique, la dirige por un camino absolutamente diferente al que la puede dirigir el yo cuando está sano. Entonces el yo puede angustiarse, el yo puede verse perturbado por el trauma, el yo se puede deprimir y entonces el que sale a la superficie es el ego. Pero como la ley del ego es yo sé, yo soy capaz, a mí nadie me tiene que decir, la orientación es para los débiles, ahí es cuando acarrean todos los problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La espiritualidad que tiende. La espiritualidad tiende a restablecer el orden. Entonces, a que el yo tome su lugar y en consecuencia el ego tome el suyo, ¿cierto? Ujú. Entonces ya no es que el maestro hace lo que le da la gana, sino que hace lo que el arquitecto le dice. ¿Mm? Esa es la relación. Pero necesita un acto de conciencia. El yo tiene que decir, venga, venga, lo que a mí me está debilitando es esto, yo lo puedo transformar. ¿Qué me puede debilitar? Al yo que lo puede debilitar, que las demandas del superyo son tan fuertes que él se aturde, o las demandas de los instintos, de las pulsiones, son tan fuertes que él se aturde. Ujú. Y entonces uno mantiene fortalecido al yo cuando él se mantiene presente. Cuando deja de preocuparse por el futuro o deja de mirar hacia el pasado, sino que él se mantiene presente. El estado de presencia es fundamental porque en el estado de presencia yo logro ponerle límite a la pulsión y al instinto y a la norma y a la normativa. Y entonces así yo puedo fluir hacia lo que es. ¿Mm? Ese es uno de los temas mm, Fuertes. eh, fuertes y supremamente interesantes porque la mayoría de las veces nosotros estamos dominados por el ego. A mí nadie me tiene que decir, a mí nadie me tiene que aconsejar. Yo soy así, yo me mando. Yo, yo soy así, yo me mando. ¿Mm? Yardani, a partir de la lectura que has hecho también del texto, ¿hay algunos subrayados que quieres hacer? Porque yo me tomo todo esto. Yo tengo esto rayado, tengo papelitos por todas partes. Por aquí Catalina escribía y dice, son tan profundos que se deben releer. Y sí, tienes razón, Cata, pues hay que leerlos y como cada capítulo hay que disfrutárselo. Son corticos, pues sin embargo son muy profundos y se van conectando. Son como una cadena que armónicamente lo va llevando uno poco a poco hacia ese viaje interior, Yarda. Digamos que hay muchos, ¿cierto? Pero quiero Ajá. destacar uno y es el dolor que llevamos dentro de nosotros nos ayuda a crear una percepción sobre nosotros mismos, sobre el mundo que nos rodea, sobre los demás y el efecto de esa percepción es la personalidad, ¿cierto? Es como Wow. apartes que nos dan mucha fuerza y que tienen un poder muy grande en eso. Por eso me pareció muy bonito lo que decía ella, hay que releerlos muchas veces porque Sí. quedan ahí, son importantes, ¿cierto? Y son necesarios. E incluso pues en esa misma línea está la vida sin condicionamientos y a mí pues dejé aquí subrayada una frase que me pareció muy bella pues pero que además hay que trabajarla mucho y es nuestra vida no está para ser imitada, en cambio sí está para inspirar a otros. La diferencia entre inspirar e imitar, o sea,
¿Cómo? Porque es que son trampas, o sea, un poco lo que yo voy leyendo, Pacho, en lo que vas mencionando son caminitos delgaditicos, delgaditicos en los que hemos ido normalizando unas maneras de comportarnos, de pensar y de actuar que nos tienen enredados, por supuesto, y entonces de alguna manera esta conexión interior, el viaje hacia uno mismo, lo que va haciendo es como que va separando los ingredientes, como a ver, un momentico, esto es una cosa y esta es otra, y usted verá cómo va decidiendo ese asunto entre imitar e inspirar, que se parece tanto, aquí en el texto se nota completamente diferente. Mire, la cosa es muy linda. Imitar es un acto del ego e Mm, inspirar es un acto de lo más profundo de nosotros. Entonces, cuando yo digo yo quiero imitar a Sophie es porque yo quiero ser como Sophie. ujú, Entonces Sophie saca pecho porque dice hay alguien que quiere ser como yo, ¿cierto? Y entonces ella se apega a la imagen con la que está impresionando e impactando a los demás, porque para que más personas quieran ser como ella, ¿cierto? Entonces, ese es un tipo de liderazgo. Hay gente que quiere conseguir imitadores, ¿cierto? En la película Guasón, por ejemplo, es muy simpático. El Guasón empieza a delinquir, empieza toda su acción en contra de la sociedad y hay imitadores. Entonces empiezan a aparecer en la película personas que se visten de Guasón y que hacen lo mismo que el Guasón y entonces al final nadie sabe quién es el auténtico Guasón, ¿m? Porque ujú. están imitando, ¿cierto? Y después la inspiración es cuando me inspira a alguien, cuando yo digo, yo quiero, así como esa persona logró, yo también quiero lograr lo mío, ¿sí? Entonces, yo escucho, entonces escucho el testimonio de alguien que coge y dice, yo llegué a convertirme en un escritor después de pasar por varias etapas, por varios momentos y tal, hasta que al fin lo logré. Y entonces una persona decente inspirada dice, ah, no, entonces yo soy capaz de superar las dificultades para lograr lo mío. Yo me Pero voy no a tengo que hacerlo igual al otro, que sería imitar. O sea, aquí este me lleva a hacer el lo otro mío. a repetir. Ajá. Entonces el COVID me dice, ah, no, se puede, lo que yo quiero hacer se puede. Mire, mire, él se superó porque hizo esto. Entonces yo creo que yo puedo superarme también. Mi vida, mis problemas son diferentes a los de él, pero él me está enseñando que se puede superar, que se puede llegar a la meta. Entonces, el que inspira dice, mire, yo llegué porque recorrí el camino. Y si tú recorres tu camino, también llegas. Pero es tu camino, es tu proceso, es Ujú. tu propia lucha, tu propia batalla. Solo que para poder llegar a donde queremos, tenemos que comprometernos. Entonces, el inspirador es el que te anima, ¿cierto? ¿A qué? No a ser como él, sino a ser como tú. Y ahí está la diferencia radical, ¿cierto? Entonces, la imitación te exige casi que copies el estilo de ser del otro. Yo me llamo. El yo me llamo, exacto. Sí. Entonces, ¿por qué por qué le dan tan duro a los participantes del concurso? Porque es que lo tienen que hacer igual a ellos. El cuerpo es igual, la cara debe ser igual, la fisonomía, Le todo. tienen que parecer a ellos. Esa es la imitación, ¿cierto? Ahí Ujú, no vale la creatividad, ahí no valen los giros que las personas hagan. Ahí vale que lo haga como el otro. Esa es la imitación, ujú. ¿cierto? Y la inspiración es, yo aprendí a cantar porque vi que una persona tenía dificultades para hablar, la superó y canta hermosísimo. Entonces yo dije, no, pues es que yo no tengo esas limitaciones, yo lo que tengo es una bobada muy grande y me lancé a cantar. Ese está inspirado. Perfecto.
En la página 117 hay un capítulo muy interesante, pues además su título es muy llamativo, es Buscar al toro, derrotar al minotauro. Y arranca con una cita de Historia Zen que dice, el gran camino no tiene puertas, miles de carreteras entran en él. Cuando uno atraviesa esta entrada sin puerta, camina libremente entre la tierra y el cielo. ¿Cómo es este de buscar al toro y derrotar al minotauro? ¿Quién es el minotauro? Bueno, el Minotauro es una figura mitológica que es mitad hombre y mitad bestia. Ujú. Entonces, dentro de nosotros habita lo mejor de nosotros mezclado con lo peor de nosotros. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Pues a diario lo vemos en las noticias. El papá que por amor a los hijos termina matándolos para que no se vayan a convivir con la nueva pareja de su esposa. Eso Ajá. es Minotauro. Está lo mejor de él, el amor, y está lo peor de él, su fuerza destructora, ¿cierto? El acceder al Minotauro exige ser capaces de recorrer un laberinto. El laberinto es nuestra psique, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vencer al Minotauro, ¿en qué consiste? En que el Minotauro se enfurece cuando nosotros lo consideramos solamente humano o cuando lo consideramos solamente animal, pero se rinde ante quien es capaz de verlo completo, como un ser completo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no somos seres de luz todo el tiempo. En nosotros hay algo de oscuridad, ¿cierto? Pero no es negando la oscuridad como nosotros crecemos, tampoco entregándonos a ella, es reconociéndola. Entonces yo a veces puedo coger y decir, es que estoy siendo yo, pero a la vez estoy haciendo cosas que rayan con la vanidad, es decir, cosas que son innecesarias, ¿cierto? Entonces, pero no tenerle miedo a coger y decir, sí, yo tengo mis descaches y a veces, ¿cierto? Y a veces hago cosas que no corresponden con lo que yo soy. A veces uno coge y puede ser, eh, por ejemplo, alguien me comentaba esta mañana, yo soy muy juiciosa con los protocolos del lugar donde trabajo, ¿sí? Y me quisieron obligar a romper los protocolos y yo de inmediato me enfurecí. ¿Qué? No hay que estar haciéndole creer a toda la gente que yo soy un ángel, que a todos les sonrío, que ante nada me conmuevo. No, de vez en cuando me quieren llevar por un camino que no es con el que yo estoy de acuerdo, No. me enojo, pongo límite y lo hago enojado, a veces hasta un poquito más rayado, pero no pasa nada. Seguimos siendo nosotros mismos, seguimos siendo seres valiosos, ¿sí? Ya otra cosa es cuando yo le quiero hacerle creer a la gente que soy sumamente bueno y por detrás estoy enterrando el puñal, traicionando, robando, engañando, ¿sí? Entonces, por eso a mí me parece muy peligroso con la gente que se quiere mostrar absolutamente perfecta y no reconoce la debilidad en ellos. Porque todo el que se quiere mostrar absolutamente perfecto, finalmente está engañando. Y dentro de Ujú. esas personas que engañan, que son presas de la oscuridad, son las víctimas. Las que sus narrativas son el otro me hizo daño, el otro me hizo daño, el otro, el otro, el otro. Y cuando uno llega y les dice, ¿y usted qué hace? Entonces ya se vuelcan y lo atacan a uno. Esas personas están, eso, el minotauro está actuando en ellas, solo quieren que sea su parte humana y, no, y negar su parte impulsiva. O solo me pego de la parte impulsiva y oculto la dimensión humana. Somos las dos cosas. ¿Mm? Y ser toro. Entonces somos humanos y también bestias. Y el minotauro es precisamente porque Tauro, la parte animal,
es la de un toro, ¿cierto? Ujú. Entonces es la parte irracional nuestra, la que sale a atacar cuando percibe una amenaza. ¿Mm? Entonces darnos cuenta de esa realidad nuestra también es sumamente sanador. Bueno, y pues sigo insistiendo pues que este es como un recorrido hacia el viaje hacia uno mismo. Eh, Quisiera también conocer si alguno de los que ya leyeron el libro, quienes lo tienen, quisieran decir algo, quisieran opinar algo. He estado preguntándole pues a Yardani porque esta conversación la teníamos planeada entre los tres, pero estando aquí, que somos ya 18 personas, si alguien quiere hacer algún comentario, pues también lo puede hacer, levanta la mano o me hace una señita para que lo pueda estar. Quisiera escuchar a Yardani en relación también con sus reflexiones frente a los aportes que le han quedado de esta lectura, que insisto, pues como lo decía ahora Cata, hay que leer y releer porque es un libro obligado para, pues, o para el consultorio, para la mesa de noche, para seguir subrayando y sacándole pues como toda la esencia a partir de esta explicación que nos está haciendo Pacho en este momento sobre la conexión interior y en qué consiste este viaje a uno mismo, que por capítulo nos va diciendo por dónde, ¿cierto? Nos va marcando como algunas entradas y salidas de ese viaje o especialmente aquello que nos bloquea ese caminar por dentro, Yarda. Mira, qué bonito esto para todos porque más que todo lo que le queda a uno, porque le queda mucho, digamos que el texto mismo está siendo muy literal, ¿cierto? Y quiero leer esto que lo dicen ahí mismo. Sus textos, están hablando de Francisco, profundizan en la búsqueda de la existencia auténtica a través de la introspección y la conexión con Dios y con ellos. El autor argumenta que la verdadera luz del alma se alcanza al unirnos a Dios de manera auténtica, ¿cierto? Pienso que ese es Ujú, el viaje que nos está llevando y lo que Fran decía ahorita, por ejemplo, el pecado, que mucha gente cree, lo que decías tú, Lili, el pecado es eso que cometo contra Dios, no ujú, eso que yo estoy dejando de ser yo mismo, que ajá, estoy siendo infiel conmigo, y ahí es donde uno dice, entiende eso más cercano, ¿cierto? Como que el pecado es hacerme daño a mí, y eso es lo que, ese se supone que es el que habla Jesús del templo de Dios, ¿cierto? Y es uno empezar a entender un poquitico más eso, más cercano para poder encontrar esa espiritualidad más vivencial. Pensaría yo que es lo que a mí personalmente me ha llevado, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, pues cuando Fran y yo nos conocimos, pues yo también venía de una experiencia religiosa con una lucha tenaz y ese ha sido como un acercamiento muy bonito desde ahí. es otro camino. Ujú. Eh, Al recorrer todo el libro, al hacer como toda esa degustación de todas las frases, de todos los mensajes, de todas las historias, los ejemplos, en el libro ustedes van a encontrar muchos ejemplos, van a encontrar citas de distintos textos bíblicos, pero también de distintas historias, de cuentos, narraciones o incluso historias de consultantes que han llegado o a constelaciones o al consultorio y le evocan a Pacho una reflexión especial. Hay como una constante, Pacho, hoy necesitamos más amor. Hoy es importante que el amor esté como de primeros y que sea el que nos acompañe en este trasegar, en cada uno de los momentos de la vida. Eli, en el trabajo de constelaciones, yo he llegado a la siguiente conclusión, es que los seres humanos nos movemos a partir de dos necesidades, Ujú, la de pertenencia y la de sentirnos amados y poder amar. ujú, Entonces, en la medida que pertenecemos, sentimos que tenemos un lugar y cuando tenemos un lugar, nos sentimos amados. ¿Y para qué buscamos pertenecer? Para poder saborear y experimentar el amor y poder entregar y dar el amor como corresponde. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo estamos fluctuando ahí. ¿Qué es lo que pasa? Dice Villun que el mal del siglo XXI es la desconexión del ser. Entonces, la desconexión del ser nos lleva a una crisis de identidad. Y la crisis de identidad hace que sintamos que no tenemos un lugar. ujú. Hoy muchos jóvenes se suicidan precisamente porque sienten que no tienen un lugar. Es decir, su identidad, los vínculos se desmoronaron y él se quedó sin un recurso. Y al perder ese recurso, él siente que no tiene amor.
que no tiene una fuerza para enfrentar la vida, que no tiene fuerza para reconstruirse a sí mismo, que eso es el amor, ¿cierto? Entonces, la, eh, nos estamos moviendo ahí. Entonces, ¿cuáles son las dos necesidades profundas? Sentir que tenemos un lugar, porque en ese lugar es donde nosotros satisfacemos la segunda necesidad, amarnos. Y ahora, aquí viene porque hay una pregunta aquí, hay una afirmación en el chat y es, recuerden esto. Durante un tiempo la espiritualidad cristiana nos invitó a imitar a Jesús. Entonces hay Ujú. personas que se dedicaron a hacer cosas y de esa manera se creían justas y buenas. Jesús nunca le pide a nadie que lo imite. Jesús lo único que le pide a la gente es que sea ella misma. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, Jesús nunca fundó una iglesia. A Jesús nunca le interesó fundar una iglesia. Jesús tuvo un grupo de personas que compartiendo con él se fueron redescubriendo y fueron redescubriendo lo que era el core en la vida de Jesús y a partir de ahí salieron a anunciar que el amor es el que nos transforma. ¿Mm? Pero Jesús no le pidió a nadie, curiosamente Jesús nunca le pidió a nadie que lo imitara. Ujú. También en esa misma línea, Carl Gustav Jung nunca permitió que se fundara un movimiento junguiano. Porque él dijo, la única manera de ser junguiano es ser uno mismo, es recorrer el camino de la propia experiencia. En ese sentido, Jung comprendió bastante a Jesús. Solo aprende a amar el que recorre personalmente el camino que lleva al amor. Y fue algo que tuvo que entender en su momento Siddhartha Gautama, cuando se encuentra con su hijo, y entonces él empieza a querer que su hijo se comporte como un iluminado, y su gran amigo del alma le dice, no, deja que tu hijo haga el camino. Tú eres iluminada porque hiciste el camino, pero no creas que tu hijo, por ser tu hijo, ya hizo el camino. Él tiene que recorrer el propio camino. Y Jesús lo único que nos dice es, el que recorre el camino del amor termina convertido en él y lo que él es se asemeja a lo que yo he sido, pero no es imitación. ¿Sí? Entonces, Perfecto. ahí es donde tenemos que superar esas viejas concepciones de la espiritualidad cristiana malentendidas y por eso es que la gente pensaba que imitando a Jesús ya estaban libres de su oscuridad y de su sombra y podían maltratar y pasar y abusar por encima de las personas porque ellos eran seres divinos. Entonces, Ujú. no, no, la espiritualidad hoy en día no va por ese camino. Perfecto. En relación con este libro, entonces, Pacho, los que vienen, es como es una colección que va completando como toda la mirada entera del ser. Sí, entonces ahora, por ejemplo, el próximo que viene es conexión con la pareja y con la familia. Ujú. ¿Sí? Seguramente vendrá otro que se llamará conexión con la educación, La conexión sociedad. con la prosperidad, conexión con Ujú. la salud mental, ¿cierto? Entonces seguramente irán apareciendo títulos donde las reflexiones de todos estos años van a ir coincidiendo en el mismo tema y se van a ir agrupando para ayudarnos a recorrer un camino. Bueno, ¿alguien de los que está presente tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerle a Francisco? De los que así no hayan leído el libro, yo no les voy a hacer examen a ustedes, el examen era para Pacho. Era para el escritor un poco para que nos ayudara a esclarecer los conceptos claves que nos vamos a encontrar durante todo el recorrido. Bueno, quisieras a modo como ir concluyendo, Yardani, hacer una invitación para quienes lo hacías al comienzo, para leer el libro y qué van a encontrar ahí. Bueno, yo sí les quiero hacer una invitación a todos para que este libro de conexión interior, personalmente yo siento que nos lleva a eso, ¿cierto? Como a una introspección, a evaluarnos hay veces qué tan espiritual realmente somos, ¿cierto? Y qué conexión realmente tenemos con Dios. Y eso nos lo permite también todos los conceptos psicológicos. Entonces, a mí me parece muy sano, vuelvo y lo repito, para mí es un decálogo
Yo siempre le he dicho a Fran, a mí hay reflexiones que yo tomo y pues pucha, y las puedo tranquilamente vivir en un consultorio y trabajar en el consultorio, entonces eso me ayuda mucho a mí. Entonces ahí les queda la invitación para que adquieran este libro y bueno, una invitación nuevamente para Fran por todos estos logros. Se consigue, Francisco, en la oficina, en Ananque. Se consigue en Ananke y también se consigue en Amazon. Quienes lo quieran en el formato digital, lo compran y lo bajan en su tablet, en su iPad. Pero también por Amazon si lo piden, ellos se lo mandan impreso. ¿Mm? Ok, María Nieto ahí nos está poniendo el dedo, que muy bien, que muy bueno, que eso, Catalina nos está tirando pólvora, bueno, muy bien. Sí, Feliz. porque estoy muy lejos de Colombia para irlo a comprar a la oficina. Muy bien. Bueno, qué rico. ¿Algún comentario final, Pacho, que quieras hacer en relación con este viaje interior y como el viaje hacia uno mismo? No, el único comentario en primer lugar es pues expresar la gratitud, porque de verdad al ver la acogida que tienen los podcasts y al ver la Ay, acogida que está teniendo el libro, pues me hace entender que ese deseo de acompañar desde la integración de la espiritualidad y la psicología, pues resuena y vale la pena seguir haciéndola más allá del interés, digamos así, del ego de sentir que sí, lo que hacemos tiene sentido, ¿cierto? Porque ya nos dijeron, tiene sentido, aunque no lo veas. claro. Entonces, no, total gratitud y que sigamos pues permitiéndonos alimentarnos los unos a los otros en esta construcción de sentido. Y ya, Bueno, pues, muchísimas gracias a todos gracias. los que estuvieron, gracias a ti, Lili, por la generosidad y la buena disposición en este momento, para que este momento sea posible. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a las manitos, a los corazones, a las flores, a todo lo que nos están compartiendo y le están compartiendo a Pacho en este ejercicio. Gracias, Pacho, por inspirar y por inspirarnos a poder conectarnos de otras maneras como con nosotros mismos y con los demás. Y aquí queda abierto un recorrido, una conversación para cada uno y cada una de ustedes en relación con ese viaje hacia sí mismo, cómo hacerlo de manera amorosa, tranquila y aquí quedan pues los mensajes en el chat de felicitaciones, de revisión, de cómo nos vamos a disfrutar de este documento. Yo pues les digo que ya me di la primera leída, la primera rayada y seguramente seguirán muchas más porque se convierte en un camino, en una herramienta para tomar conciencia y para podernos conectar con nosotros mismos. Una feliz noche y este video queda grabado y pues queda ubicado, Pacho, en el sitio de Ananke, ¿cierto? Sí, va a quedar en el sitio de Ananke para que lo difundamos y lo ayudemos a conocer. Bueno, Ok. una feliz noche y Una muchas feliz noche gracias. para todos. Muchas gracias a todos, feliz Chao, noche. muchas Feliz gracias. noche. Gracias, Francisco.